Que Dios les bendiga, queridos hermanos, un gustazo, una alegría saludarlos. Hoy sábado 7 de septiembre, estamos en la serie Esther. Para esta hora llegado, el día de hoy es el devocional 35 y se titula La venganza es de Dios. ¿Has escuchado la frase, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena? Me parece que es una frase que tiene mucho de cierto, sobre todo cuando hablamos de este tipo de venganza que es una venganza que es un desquite, que es una retribución impulsiva que a veces sentimos los seres humanos. Cuando alguien nos hace daño, lo que queremos es vengarnos. Si alguien nos pega, lo que queremos es pegarle y con odio. Ese tipo de venganza definitivamente es veneno para el alma y definitivamente no es el plan de Dios. Sin embargo, ¿sabes que la Biblia dice que la venganza es de Dios? Hay textos donde Dios dice, mía es la venganza, dice Jehová, la venganza es de Dios. ¿Qué se refiere a eso? ¿Será que Dios se enoja y se desquita con aquellos que le hacen daño? No, Dios sí tiene derecho a vengarse porque Dios se toma venganza por las razones correctas. La venganza de Dios es justa. Él no es un ser humano. Nosotros, los seres humanos, cuando tomamos venganza, lo hacemos por razones egoístas, lo hacemos con odio, lo hacemos con maldad. Pero Dios no, porque Dios no es un ser humano lleno de pecado. Dios es un Dios perfecto y justo, y Él cuando toma venganza, lo toma por las razones correctas y lo hace con justicia. Y Él es Dios, Él sí tiene derecho de tomar venganza. Nosotros no, porque aunque te parezca raro, la venganza que Dios toma, ¿sabes qué? Lo hace con amor, por amor. ¿Cómo es eso? Vamos a estudiar un poco este tema a partir del libro de Esther, capítulo 8, versículos del 9 al 14. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y la tierra. Permítenos, Señor, entenderte, conocerte y recibir esta palabra que hoy vamos a escuchar, Señor, para parecernos más a ti, para acercarnos más a ti. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Esther, capítulo 8, versículos del 9 al 14. Déjenme los pongo en contexto. Recuerdan que este personaje que odia a los judíos convence al rey de que haga un edicto para aniquilar, matar y destruir a los judíos. Y después Esther intercede por su propio pueblo y le dice al rey, Amán es un hombre malvado que quiere destruirme a mí y a mi pueblo. Y luego el rey termina mandando a la horca a Amán, pero el edicto de destrucción de los judíos sigue vigente. Entonces Esther le dice al rey, por favor, haz algo, rey, ayúdanos a salvar a nuestro pueblo. Y el rey dice, no puedo deshacer el edicto porque es un edicto sellado con el anillo del rey, no lo puedo cancelar. Pero ¿qué tal que hacemos otro edicto? Y el rey le dice a Esther y Mardoqueo, ustedes hagan el edicto para proteger a los judíos. Vamos a leer lo que pasó. Esther capítulo 8, versículos del 9 al 14, dice así. De inmediato fueron convocados los secretarios del rey. Era el día 23 del mes tercero, el mes de Sivan, así se llamaba el mes en esa cultura. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas, gobernadores y nobles de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Esas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo, también en la escritura e idioma propio de los judíos. Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Asuero, los selló con el anillo real y los envió por medio de mensajeros del rey que montaban veloces corceles de las caballerizas reales. Esta escena es interesante porque recuerden que hemos dicho que el libro de Esther es una obra maestra de la literatura y la propia narración del libro de Esther, el escritor sagrado, la manera como narra estos asuntos, nos hace ver lo que hemos estado hablando los últimos días acerca de esta reversa. Yo he utilizado esta frase mexicana del volteo de tortilla, cómo se invierten los papeles, porque las palabras que nos acaba de decir, esta escena que nos acaba de pintar, el rey promulgando el edicto y vienen todos sus gobernantes y luego lo escriben en todos los idiomas y lo mandan a todas las provincias velozmente. La manera como nos narró esto es muy similar a la manera como se narró el primer edicto, pero al revés, porque el primer edicto era edicto de destrucción y este edicto es un edicto de salvación. Entonces son escenas paralelas, pero invertidas, porque este es el edicto que va a salvar a los judíos. Y nos enseña entonces cómo se están invirtiendo los papeles, cómo hay una reversa del destino, cómo Dios está detrás de todo, trabajando para salvación. Mientras el mal trabaja para destrucción, Dios trabaja para salvación. Y este es el edicto que escribieron Esther y Mardoqueo. Versículo 11.
El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de otro pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños. También esto está escrito de manera que es paralelo, es similar al edicto de aniquilación. Aquel edicto decía para matar, exterminar y aniquilar a los judíos. Este edicto dice para matar, aniquilar y exterminar a todo aquel que ataque a los judíos. Sigue diciendo, también apoderarse de los bienes de sus enemigos. Para llevar esto a cabo en todas las provincias, el rey Asuero se fijó el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. En cada provincia se emitiría como ley una copia del texto del edicto y se daría a conocer a todos los pueblos. Así los judíos estarían preparados ese día para vengarse de sus enemigos. Y de aquí viene el tema de nuestro devocional de hoy, el tema de la venganza. ¿Será que la venganza es mala o la venganza es buena? ¿De qué estamos hablando? Termino de leer. Los mensajeros, siguiendo las órdenes del rey, salieron deprisa montando veloces corceles. El edicto se publicó también en la ciudad de Susa. Y otra vez tenemos el paralelo. En aquella ocasión, la ciudad de Susa se conmocionó por el edicto de destrucción contra los judíos y ahora la ciudad de Susa se va a regocijar por el edicto de salvación para los judíos. Pero hoy nos concentramos en el tema de la venganza. No es un tema fácil de analizar, mis amados hermanos, porque cuando leemos estos textos nos preguntamos, oye, ¿qué no la Biblia nos habla de perdonar a los enemigos? ¿Qué no la Biblia nos habla de la paz, de poner la otra mejilla? ¿Por qué aquí se hace un edicto para matar y destruir a estos pueblos que aniquilaban a los judíos, que sí eran sus enemigos? ¿Pero qué no la Biblia nos habla de perdonar y amar a los enemigos? No es una pregunta fácil de responder y es una pregunta muy común. Y no solo del libro de Esther, de todo el Antiguo Testamento vemos muchos momentos donde Dios manda, Dios dice a su pueblo, maten a estos pueblos, hagan guerra. ¿Qué es eso, mis amados hermanos? Les voy a ser muy honesto, no es una pregunta fácil de responder, ni tampoco es una pregunta que podemos contestar en poco tiempo. Si alguien quiere saber más del asunto, yo tengo un video grabado en los canales de YouTube del Seminario Teológico La Gran Comisión o de mi canal personal, Elí Gutiérrez, donde respondo esta pregunta: ¿por qué Dios ordena guerras? ¿Por qué Dios ordena matanzas? El video dura casi 1 hora, 50 minutos por ahí, así es que no te puedo yo decir todo lo que hay que decir en los pocos minutos que me quedan, pero déjame decir algunas cosas específicamente del contexto de Esther, en este libro. ¿Qué significa esto que está haciendo Dios? Porque quedamos que Dios es el que está permitiendo esto. Y es un edicto de salvación que salva a los judíos, pero que incluye violencia, guerra, matanza. ¿Cómo podemos entender eso? 6 cosas quiero decir. Número 1, se trata de un contexto violento. El mundo es violento en este momento. Hay guerra, hay matanza. Dios no está trayendo más violencia. Dios está trayendo fuerza, sí, violencia, pero para detener la violencia. Hay veces, mis hermanos, que en este mundo corrompido, hay que usar violencia para detener al mal. No es lo ideal, pero es que vivimos en un mundo que no es ideal. Te pongo un ejemplo muy sencillo: la Segunda Guerra Mundial. Hitler y la fuerza malvada del ejército nazi, que tenían planes muy malvados. Ese ejército no se iba a detener con discursos, no se iba a detener con negociaciones. A ese ejército había que detenerlo con la fuerza. Y yo puedo decir, gracias a Dios por los soldados que dieron su vida para detener esa fuerza malvada. En este mundo violento hay veces que hace falta usar violencia. Se trata de un contexto violento. Creo que es difícil para nosotros entenderlo porque la mayoría de nosotros no somos tocados por la guerra en carne propia. El día de hoy hay guerra, sí. Pero la mayoría de nosotros, no todos, pero la mayoría de nosotros no ha visto la guerra frente a frente, no nos ha afectado directamente nuestra carne. En aquel contexto, sí, la guerra expande todos los días, la muerte, la destrucción. Y tenemos que entender eso. Dios no está trayendo más violencia, está actuando en un mundo que ya es violento. Número 2, se trata de defensa propia. El edicto decía que los judíos podían defenderse si los atacaran. El edicto no está diciendo, y los judíos pueden ir a matar a quien se le dé la gana. No, se trata de defensa propia, se trata de protección. No es un llamado a la venganza, es un llamado a la defensa propia. Yo les pregunto, ¿quién de nosotros no haría eso? Miren, les explico esto. Entre cristianos se debate este tema de la defensa propia. No es un tema fácil. Y hay cristianos que apoyan la paz
a ultranza, no solo la paz, sino el pacifismo. No usar violencia ni armas, nunca, jamás, en ninguna circunstancia. Jesús dijo, pon la otra mejilla. Jesús dijo, perdona a tus enemigos. Pero hay cristianos, y yo me inclino más a esta segunda respuesta, que dicen, no, sí, por supuesto, poner la otra mejilla y amar a los enemigos. Pero amar a los enemigos y poner la otra mejilla no significa dejar que te golpeen sin hacer nada, dejar que dañen al inocente o dejar que dañen a las personas que aman sin hacer nada. No, hay veces que el amor quiere el castigo de los que se portan mal. Piensa en un padre castiga a sus hijos por amor. Igual pasa en nuestro mundo, hay veces que la maldad tiene que ser castigada, no por venganza, por amor. Y yo pienso en mí mismo, si alguien le quiere hacer daño a las personas que amo, a mi esposa, a mis padres, no tengo hijos, pero si Dios me da la bendición de tener hijos, si alguien le quiere hacer daño a mis hijos, a mi esposa, yo no me quedaría de brazos cruzados. Se trata de defensa propia, no de venganza. Número 3, se trata de pueblos corrompidos en extremo. Noten ustedes que lo que estamos viendo aquí, en este caso del libro de Esther, no se trata de personas haciendo venganza en contra de los que les caen mal. Vamos a matar a aquellos porque nos robaron. No, se trata de el pueblo de Dios representando los planes de Dios y los amalecitas o los pueblos malvados que odian al pueblo de Dios y por lo tanto odian a Dios, están en contra de Dios. Son pueblos sumamente corrompidos, en extremo corrompidos. No se trata de un asunto personal, se trata de un asunto de pueblos enteros en contra de Dios. También para nosotros es difícil entender esto porque nosotros pensamos más en términos individualistas. Cada quien es responsable, cada quien toma sus decisiones. Y eso es verdad, pero en aquella época existía una conciencia muy profunda de la comunidad, del colectivo. Había pueblos enteros que como pueblo entero, como colectividad, estaban en contra de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Eran pueblos que querían matar a los judíos por odio. Están en contra de Dios totalmente. Versículo 4. Se trata del juicio de Dios. Se trata del juicio de Dios sobre estas naciones malvadas. Incluso podría decir yo, naciones que están cautivas por el mal, por el enemigo, por el maligno, diabólicas. Quieren el mal, quieren la destrucción. No están por la paz, están por el odio, por la violencia. Y Dios está haciendo juicio sobre estos pueblos. No son los judíos los que están matando gente, es Dios el que está haciendo juicio sobre estas naciones. Ya dijimos que el juicio de Dios es justo y es con amor, porque un Dios que ama es un Dios que castiga. Es un Dios que está en contra del pecado, porque ama. Esta idea que algunos tienen de un Dios que es amor y por lo tanto nunca se enoja, nunca hace nada mal, nunca hace mal a nadie, nunca hace ira contra nadie. Y sí, Dios no hace nada malo nunca, Dios no hace mal a nadie. Pero Dios sí derrama su ira. Y eso no es algo de odio, es algo de amor. Y hay quienes piensan que esas ideas son opuestas, el amor y la ira de Dios. No son opuestas, es la misma idea. Piénsalo así. Un padre que ama a su hija tiene que odiar todo lo que le hace daño a su hija. Un padre que piensa esto, alguien daña a su hija, alguien lastima a su hija de una manera terrible. Y ese padre no hace nada, y ese padre no le importa si se castiga al culpable. No, que lo dejen libre, no pasa nada. No, un padre que ama a su hija va a aborrecer lo que le hace daño a su hija y va a pedir el castigo del culpable, no por odio, podremos decir incluso por amor, de verdad. Porque por amor el mal tiene que ser castigado. Esto es lo que está haciendo Dios, está amando a su pueblo. Pero no solo amando a su pueblo en un sentido de, ay, los judíos son mis hijos y todos los demás que los maten. No. De hecho, Dios a veces hizo juicio sobre su propio pueblo. No se trata del favoritismo de Dios sobre su pueblo, se trata de Dios amando la humanidad. Y aquí viene mi último punto. Se trata del plan de redención de Dios. Dios tiene un plan y este plan está íntimamente ligado con su pueblo, porque Dios a través de su pueblo iba a mandar a Cristo Jesús para traer salvación a todas las naciones, a todos los pueblos. Otra vez, no se trata de favoritismo de un pueblo, sino el plan de Dios de redención. Pero para ese plan de Dios era necesaria la subsistencia de este pueblo. Por eso Dios está protegiendo a este pueblo. Y este sí es mi último punto. Se trata del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios está cumpliendo sus promesas a este pueblo de que iba a exterminar a los otros pueblos que desearan su mal.
Otra vez, no por favoritismo, sino porque Dios tiene un plan, tiene promesas que cumplir. Y recuerden, Dios está cumpliendo las promesas que hizo antaño de destruir estos pueblos que habían decidido matar al pueblo de Dios. Amán es un descendiente de ellos. Así es que, mis amados hermanos, de Dios es la venganza, no nuestra. Esta no es una invitación a que tomes venganza de cualquiera que te cae mal o cualquiera que te haga daño. No, es una invitación a decir, de Dios es la venganza, no mía. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias, Señor, porque tuya es la venganza. No la tomamos en nuestras manos, te lo dejamos a ti, Señor, en tus manos, porque tú eres justo y a su debido tiempo harás justicia. Permítenos confiar en tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.